Para los gremios esto tendría que ser más un piso que un tope, y los bancarios encontraron una salida a esta discusión negociando bonos de hasta 30 lucas y pateando la discusión salarial hacia adelante. Sergio Palazzo es titular del gremio bancario. ¿Qué tal, Sergio? Jorge Granata, ¿cómo va? Hola Jorge, un gusto saludarte, saludo a todos en el estudio y a tu audiencia, por supuesto. También para mí. Escúchame, ¿cómo es esta historia? Nosotros, nuestra paritaria finalizó en el mes de diciembre, habíamos alcanzado un 51% incremento, algunas décimas encima de la inflación, y un bono que arrancaba en 100.000 pesos hasta casi 300, de acuerdo a la categoría de los trabajadores por el día del bancario. Y teníamos que empezar la discusión para la paritaria 2022. Es habitual en nosotros encontrar una suma puente o un adelanto de paritaria, a veces lo hacemos porcentual, a veces suma fija, y correr la discusión al mes de marzo. ¿Por qué? Y porque siempre los números de la economía están un poco más estabilizados después de 2-3 meses de andar la economía, ¿no? Así que ahí se encontró una salida, lo charlamos con las cámaras empresarias, la Cámara de Bancos Públicos también prestó su conformidad, y es un adelanto de 14.500 pesos en el rango salarial más inferior, y hasta 30.000 en los rangos más grandes, y en marzo, cuando lleguemos a un porcentaje definitivo, bueno, esas sumas serán absorbidas y se aplicará el porcentaje que se acuerde. Así que es una mecánica normal y habitual, y lo que sí nos pone obviamente en un piso más que interesante para discutir ese trimestre, ¿no? Si es que el acuerdo tuviera distintos pagos. Hace un rato hablábamos con el secretario general de los laburantes del neumático. Sí, bueno, estás al tanto de lo que pasó en Bristol. ¿Qué pensás vos con respecto a tu gremio y una solución de ese tipo? Bueno, yo la tengo a eso. Bancario es el único sindicato que lo tiene no por empresa, sino a nivel de su convenio colectivo. En el 2013, nosotros con las cámaras empresarias alcanzamos un acuerdo vinculado a la participación de la ganancia de los trabajadores del sistema financiero. Nosotros ya lo cobramos a eso. Pero nada más que nosotros no lo cobramos en una empresa, sino lo cobran la totalidad de los trabajadores de la Argentina. Se estableció un criterio que era determinar el ROE promedio, es decir, la rentabilidad promedio de las instituciones financieras, y en función de eso se hizo una ecuación matemática, técnica, por rangos salariales y de acuerdo al porcentaje de rentabilidad que tenían las empresas. Así que nosotros lo venimos percibiendo, y es parte, además de lo que arreglamos salarialmente, eso se va actualizando todos los años de acuerdo al nivel de rentabilidad de las entidades financieras. O sea, es el único sindicato, creo, que lo tiene institucionalizado como convenio para todos sus trabajadores de todas las entidades financieras. Cecilia. Sí, Cecilia Bufflet. Sergio, te pregunto primero algo en función de esto que decías recién. ¿Y lo han cobrado en los últimos años? Sí, en el mes, todos los meses indefectiblemente, porque nosotros ¿qué hicimos? La suma anual decidimos cuantificarla en 12 meses para que también nos ayudara a morigerar el impacto de ganancia. Entonces lo que debía cobrarse a fin de año se cobra mes a mes, tomando un promedio de los últimos 6 meses de la rentabilidad de los bancos, promedio, ¿no?, del sistema. Insólito. Y en el mes de septiembre del año pasado, septiembre creo que fue el único mes que no se percibió, porque veníamos de un semestre, porque se tomó un promedio de un semestre, en donde la rentabilidad había dado negativa, justo calzó ese mes. Fue el único mes desde que lo tenemos a este beneficio que no se cobró, pero se sigue cobrando, lo seguimos cobrando en la actualidad. Sergio, el gobierno está pensando en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para marzo con un aumento del 40%, y empieza a circular esa referencia como un piso para las primeras negociaciones paritarias de este año de los aumentos. ¿Qué pensás de un 40% de aumento para las paritarias de este año? Mira, todos los gobiernos, el que pasó, todos tratan de imponer una pauta salarial o un criterio de pauta, y después la realidad te dice que esa pauta sirve o no sirve. El secreto de una negociación salarial, más allá del porcentaje, que tiene que ser alto, que tiene que ser que los trabajadores le vayan ganando a la inflación todos los meses si es posible, tiene más que ver con que las revisiones permitan el ajuste del salario en caso de que quede por debajo de la inflación. Ha sido siempre estrategia de negociación de la bancaria, y mal no nos ha ido, porque muchas veces en algunos gobiernos o en algunos años hemos visto que otras actividades han perdido y los bancarios no. Respecto al número 40,
Bueno, hay una definición en el REM, yo hablo por mi actividad, ¿no? En el REM que publica el Banco Central, que es un promedio de las consultoras y bancos que establecen una proyección de inflación, hablan del 55. El ministro habla del 40, habrá que buscar algún número intermedio con las cláusulas de revisión que correspondan, ¿no? En mi caso, porque en el REM los que mandan la información son los bancos, entonces si ellos dicen que la inflación va a ser 49,50, bueno, que nos paguen sobre la base de eso. Jessica. ¿Cómo le va, Palazzo? Jessica Bosisoy. Como diputado, ¿usted va a votar a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Mira, hasta ahora no está la letra chica del acuerdo. Cuando la esté yo te puedo dar una opinión formada. Sí te puedo decir respecto a los trazos que ha expresado el ministro de Economía, y en sus trazos habla de que no hay una reforma previsional, que no hay una reforma laboral y que no hay ajustes. Si esto está cristalizado en la letra chica, avanzaremos en la aprobación. Sí hay, dentro de las declaraciones que él hizo, hay algunas dudas que hay que preguntarle y se le preguntarán en el bloque cuando vaya, o particularmente se las preguntaré, y tiene que ver con que si va a haber una disminución del déficit fiscal sin afectar el nivel de gasto, quiere decir que esa disminución tiene que ver con el crecimiento de la economía, qué instrumento fiscal vamos a poner a disposición del Estado para el caso que el crecimiento de la economía no sea ese, porque si no. Pero Palazzo, ¿qué opina de la decisión de Máximo Kirchner de dinamitar un poco el acuerdo y de correrse? Yo lo comprendo. A mí primero quiero decir que Máximo me parece un dirigente que ha trabajado muy bien en el Congreso estos 2 años y que ha obtenido muchas leyes favorables. Entiendo su decisión. Néstor Kirchner, su padre y iniciador de este movimiento político que hoy es el Frente de Todos, fue quien desalojó al Fondo Monetario pagándole en su momento, y entiendo que debe ser difícil acompañar el acuerdo con el Fondo Monetario del préstamo más grande que dio en la historia del Fondo Monetario. Usted habló. Él también ha explicado que difería en la estrategia, y esperemos que en la letra chica esas dudas que él tenía puedan ser salvadas, soslayadas, y ojalá pueda acompañar el proyecto. El tema de la letra chica ya a esta altura parece, digamos, una excusa, porque la oposición o un sector ha dicho que como concepto general va a acompañar, porque si no la alternativa es el default, con lo cual igual lo que le iba a preguntar es, Cristina, pues usted tiene una buena relación, si usted hay mora sí. bueno, y después está bien, pero la situación es que no paga una cuota, no llega a un acuerdo antes y no la paga, y eso tiene consecuencias, sí. Sí. Bueno, a mí mirá, respecto a la posición de la oposición, por ahí sería impropio que yo lo haga, opinar, pero bueno, me parece bien que acompañen algunos sectores, porque son los que generaron los vencimientos que son impagables en la actualidad, porque también cuando se firmó el acuerdo en aquel entonces debía preverse que era impagable esta cantidad de dinero en estos 2 primeros años que había que pagarlo, así que si ellos fueron responsables de ese acuerdo que era impagable, no me parece mal que acompañen, ¿no? ¿Habló con Cristina en los últimos días, Palazzo? Estamos adelantándonos en un poroteo de votos que no sabemos cómo va a terminar. Yo vengo a hablar con el presidente del bloque del Frente de Todos en este momento, y él me dice que no da ningún voto por perdido, así que esperaremos, y cuando tengamos el acuerdo podremos opinar, y no es excusa, sino que la verdad que opinar sobre algo que no tengo la letra chica es difícil, como es difícil para ustedes, que a lo mejor emiten una opinión y generan opinión sobre algo que no conocen. Pero Máximo opinó sin tener la letra chica, porque en kirchnerismo lo que ven es que, no les está gustando el marco general del acuerdo. Sí, él dijo que tenía diferencias en la estrategia y en la finalización de esa negociación. Por eso digo, cuando vos llegás a un entendimiento general y después empezás a particularizar cada uno de los puntos del acuerdo. Quizá en la particularización encuentre satisfacción a las dudas o a las críticas que tenía. Igual son espacios diversos, yo no me asustan esas diferencias, porque tanto de un lado como del otro son coaliciones, ¿no? Tanto oficialismo como oposición, y fíjate que también en la oposición también tienen diferencias, el ala dura o los halcones, como se denominan, del espacio Juntos por el Cambio, no quieren acordar, Elisa Carrillo quiere acordar, Gerardo Morales quiere acordar. Son debates que cuando no hay bipartidismo en un país, sino que hay coaliciones, es natural que se den este tipo de cosas, y hay que transitarlas sin el menor drama posible para la sociedad. Yo creo Palazzo,
Hay que esperar que venga el proyecto y discutirlo en la Cámara con seriedad y responsabilidad con el texto. Palazzo, ¿le dio alguna referencia de plazos de cuándo creen que va a llegar el proyecto el nuevo jefe de bloque? No, él tenía una reunión con Martín Guzmán, creo que el ministro se va ahora a una reunión de ministros del G20 afuera, y supongo que a la vuelta se producirá una reunión con el ministro siempre ha ido al Parlamento, así que irá al bloque y después irá a las comisiones respectivas para discutirlo, y bueno, ahí se discutirán estas cosas. No me contestó si habló con Cristina. No he hablado con ella, después de lo del fondo, no he tenido oportunidad de hablar con ella. Y Palazzo, ¿es una posibilidad que 30 diputados, como dice hoy las crónicas de los diarios, que 30 diputados del Frente de Todos se abstengan? Te repito lo que me dijo el presidente del bloque, él no da por perdido ningún voto. Él es el que está hablando con todos los legisladores y es un diputado muy serio, muy responsable, que se ha tomado el trabajo de llamarnos uno por uno, y hoy me habló conmigo y me dijo que él no daba por perdido ningún voto, así que... Pero está paleando, está juntando los votos, entonces quiere decir eso, que ustedes están un poco ariscos y el jefe del bloque está tratando de juntar los votos. Tuya, que no sé de qué base sustento tiene. Yo te digo que ni está paleando ni que nosotros estamos ariscos, te digo simplemente que nos está llamando a todos para establecer un vínculo, una comunicación, y que lo que sí me dice él es que ha encontrado muy buena recepción en un gran número de legisladores, así que bueno, será que aquellos que tienen algún tipo de diferencia, que es normal y habitual en una coalición, puedan tener las satisfacciones y las respuestas que requieren, y si no, bueno, tendrán una opinión distinta, no es una cuestión que preocupe, ¿no? Gracias, Sergio, por la comunicación. Sergio Palazzo, quien hablaba, titular del gremio bancario.